Bienvenido, recuerda que este es tu canal, no olvides suscribirte, darle a la campanita y no te pierdas nada de todo lo que tenemos para ti. Hoy vamos a tocar un tema muy particular y es el del bolsillo. ¿Qué tan costoso es ir a un veterinario? ¿Cuándo debo de ir? ¿Qué tipos de veterinarios hay? Y todo esto te lo va a resolver mi hermano Camilo, quien es el jefe de médicos veterinarios a nivel nacional de esta linda familia. Bienvenidos. Bueno familia, como le dijimos al principio, aquí estoy con mi hermano Camilo. ¿Qué más, Cami? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Súper. Y hoy les vamos a contar y les vamos a hablar sobre la parte monetaria de tener una mascota con las visitas al veterinario. Una de las consultas que nos han hecho ustedes y que la vamos a resolver aquí con Camilo es: ¿cuándo debo ir al veterinario? ¿Hay un proceso o unos tiempos así súper precisos o qué lapsos se pueden manejar? Bueno, Santi, mira, eso va a depender, es como de la etapa de vida en la que esté nuestro peludito. Por Correcto. ejemplo, si es un cachorro que tiene aproximadamente 2 meses a 5 meses, lo ideal es que lo estés visitando con mayor frecuencia. Recordemos que las vacunas y las desparasitaciones, lo ideal es hacerlas cada 15 días, entonces es muy importante que esté visitando al médico veterinario para que él decida si es viable o no la vacuna y qué tipo de desparasitante se puede utilizar. Recuerda que esto ya lo habíamos hablado, Claro que inclusive sí. aquí les podemos dejar el link sobre el video de vacunaciones y desparasitaciones para que lo tengan mucho más claro. Ya para un perro adulto aproximadamente de 1 año en adelante, ya podría ser algo suficiente que lo visite cada 6 a 8 meses al médico veterinario, que le haga una revisión general, obviamente si no se presenta nada eventual durante este periodo, o sea, si no presenta Algo diarrea, atípico ni nada. vómitos, tos o algún signo de enfermedad que le permita pues vivir normalmente su vida. Ya si se presenta algo raro, sí acudir directamente al médico veterinario. Pero independiente de la edad que sea, siempre hay que estar en comunicación con ustedes. Sí, claro. No olvidarse de que porque el perrito está bien, pues no voy a decir nada. También hay que avisar que está bien, de que no hay ninguna anomalía. Porque muchas veces, si a nosotros como los mismos propietarios se nos pasan a veces algunos días de las vacunas, tenemos que ser súper presentes con eso, ya que los médicos veterinarios tienen un montón de pacientes y somos nosotros los únicos responsables de ser muy puntuales con todo este tipo de fechas. Ya como lo dijo Cami, en el videito que les dejamos pueden repasar todo este tema mucho más a profundidad. Doc, otra pregunta que nos hizo una familia era que dependiendo de la consulta también hay un precio. Pues ellos dicen que es lo mismo atender a cualquier tipo de perro, a cualquier tipo de gato. Sí, claro, o sea, como se tiene establecido en las clínicas por lo general, obviamente, es Sí. que el precio de la consulta va a variar es si de pronto es una urgencia, digamos un paciente politraumatizado que lo acabó de atropellar un accidente. carro, exactamente, Dios no lo quiera. y que la vida está en riesgo del paciente, ¿cierto? Ya otro tipo de consultas son la consulta Snu. normal, la cotidiana, que se puede realizar pues durante el día. Y Sí. otro tipo de consultas es la consulta nocturna. Ya son más o menos por estándar como esos 3 tipos de consulta donde se varía el precio. Pero realmente pues es lo mismo la consulta para un criollo que la consulta para un perro, pues inclusive con pedigrí. Entiendo. Y dentro de estas consultas, porque pues no es lo mismo el medicamento que va a necesitar un gran danés al que va a necesitar un pincher. Ahí es donde variaría
debido a las cantidades que se deben suministrar, ¿o qué? Sí, claro, pero ya no sería como la consulta como tal, sino el gasto de medicamentos de cada paciente. Obviamente una persona que está buscando un perro de tamaño grande o gigante, digamos, lo que vos decías, el gran danés, un bernés, son perros que van a valer mucho más el costo de vida porque pues, no solamente va a comer más, sino que también va a consumir muchos más medicamentos, el desparasitante va a ser mucha mayor cantidad. Claro. El día de mañana, si de pronto hay que realizarle algún procedimiento, la anestesia va a ser mucho más costosa. Entonces hay que tener todos estos costos como presentes en el momento de la decisión de tener una mascota. Claro, porque no solamente en una mascota, sino en absolutamente todo lo que adquirimos en la vida hay dos tipos de gastos, el gasto de adquisición y el gasto de mantenimiento. El de adquisición pues es en el momento de que compramos, por decir algo, qué sé yo, la nevera. Y el gasto de mantenimiento sería la luz, el agua que va a consumir. En nuestras mascoticas, como ya los dijiste, todo este tipo de medicamentos. Y siempre hay que pensar a futuro, porque recuerda, familia, que adquirir una mascota es una responsabilidad de muchos años. No es un hobby ni una goma que nos dio por un par de días o un par de meses. No, lo que llevas contigo es una vida que va a empezar a ser parte de tu familia. Y con nuestra ayuda, desde aquí, desde Mascoriente, vas a poder recibir un acompañamiento completo para que este proceso sea mucho más llevadero y no tengas ningún dolor de cabeza al recibir este peludito amigo. Cami, un mito, porque antes de grabar el video ya me lo habías dicho, porque a mí también me pareció pues muy raro que preguntaran eso en los comentarios, pero lo preguntaron, que las hembras en particular dizque son más costosos medicamentos, consultas, radiografías, pues todos los procedimientos de una hembra. Dicen algunos de los comentarios que son más costosos. Mito 100%. Sí, o sea, realmente, digamos, un medicamento como el Meloxicam va a valer lo mismo para una hembra que pesa 10 kilos que para un macho que pese 10 kilos, ¿cierto? De pronto lo que todo se da por el peso. Sí, todo se da por el peso. De ahí va a depender como el gasto del medicamento. De pronto, ¿a qué se puede interpretar este tipo de comentarios? Es que de pronto una hembra, al tener el aparato reproductivo, pues de pronto la cogió un perro, y entonces ahí están los embarazos no deseados. Entonces claro, de pronto le puede dar piómetra, que es una enfermedad pues propia del útero. De pronto los ovarios poliquísticos, entonces hay un sinnúmero de enfermedades que puede presentar la hembra. Entonces de pronto este tipo de comentarios se refiere más es como a la manutención de la hembra como tal frente al macho. Sin embargo, obviamente el macho también puede llegar a presentar algunas enfermedades que también van directamente al aparato reproductivo, pero por eso lo ideal es que si un perro no está destinado para la crianza, lo ideal es la esterilización. Con eso se evitarían los costos de manutención tanto de uno como del otro. Y también evitaríamos muchos embarazos deseados de perritos que lastimosamente por propietarios no muy éticos resultan en la calle, que eso es lo que menos queremos. Por eso desde aquí, desde Mascoriente, les brindamos todos estos videos y un montón de espacios para que ustedes se eduquen también y aprendan de la mano de nosotros, que llevamos más de 16 años, cómo es vivir de la mejor manera con un peludito, en nuestra especialidad que serían los perros y los gatos. Doc, una penúltima consulta para terminar este video. En nosotros los humanos hay un especialista para todo, que el que se especializa en los ojos, el que se especializa en los dientes, dermatológicos, capilares. También hay toda esta cantidad de especialistas para las mascotas. Bueno, realmente la misma cantidad, no, porque la pues medicina humana le lleva años luz a la veterinaria, ¿cierto? Claro. Sin embargo, en los últimos años se ha venido avanzando mucho en la medicina veterinaria y ya se cuenta con una cantidad exorbitante pues, de especialistas. Entonces está el oftalmólogo, está el endocrino, está el cirujano. Hay un sinnúmero de especialidades a las cuales podemos acudir para buscar una mejor solución a cierta patología que pueda tener nuestra mascota.
Excelente. A pesar de que, como lo dijiste, la humana le lleva años luz a la de las mascotas, también ya se ven muchas cosas curiosas ya con los animales, animales con brackets para corregirles mordidas y todo. Son un montón de cosas que, como se los decimos acá, más que mascotas son familia y cada vez más tienen mayor acogida todos estos peluditos. Cami, ¿y una recomendación o qué recomendaciones le podemos dar a la persona que está viendo este video al momento de escoger un veterinario? Esa persona que nos va a acompañar, nos va a asesorar y nos va a ayudar en el momento de que tengamos alguna complicación con el peludito de la casa. Bueno, es muy importante tener siempre cerca un médico veterinario y antes de realizar la consulta es importante que así asistan a una clínica veterinaria, le pidan como la certificación al médico veterinario. Pues acá en Colombia se llama tarjeta profesional, que es emitida por Convescol, y eso certifica que la persona que te está atendiendo sí es un médico veterinario real y que está autorizado y tiene todo el conocimiento para brindarte pues como una solución al problema que pueda tener tu cachorro. Hemos visto también muchas veces que a las fincas va el mayordomo del vecino, personas empíricas o teguas pues mal llamados, que de pronto pueden adquirir cierto conocimiento, pero eso tiene un limitante, ¿cierto? Claro. De pronto esa persona sabrá que X medicamento le sirve para eso, pero realmente no sabe cómo actúa y qué otros sistemas puede afectar. Que realmente esa es la gran diferencia entre un médico, sea humano o veterinario, a un tegua. Por eso siempre la invitación es a la no automedicación, debido a que se puede generar un daño más grande del que se quiere resarcir. Entonces siempre buscar un médico veterinario con tarjeta profesional vigente para poder que nuestra mascota esté en las mejores manos. Y si tú adquiriste tu mascotica con nuestra familia Masco Oriente, esta recomendación te la tienes que saltar, porque nosotros te vamos a recomendar cuáles son los médicos más idóneos y recuerda que adquiriste 6 meses de médico veterinario virtual en el que vas a poder tener a nuestros profesionales a tu disposición para que te resuelvan hasta la más mínima pregunta. Así te vas a evitar muchos dolores de cabeza y también muchas idas al veterinario inoficiosamente, porque pueden ser casos que pueden ser tratados completamente en el hogar. Y no siendo más, me despido aquí con el Doc Camilo, diciéndoles a ustedes que estén muy bien y no olviden que más que mascotas son familia. Dios los bendiga, que estén muy bien, hasta luego.